Violencia en la cárcel de Cotopaxi. Extraoficialmente se reportan al menos 3 reos muertos. Entre ellos estaría Leandro Norero Tigua, detenido por lavado de activos en casos relacionados con narcotráfico. El presidente Guillermo Lasso cesó en sus funciones a los representantes de los empleadores y trabajadores en el Consejo Directivo del IES, que tenían 10 años en función. Informe especial de Televistazo. El parque automotor de la policía en precarias condiciones. Encontramos un cementerio de vehículos y la falta de mantenimiento a los patrulleros es evidente. En lo internacional, Jair Bolsonaro y Lula da Silva avanzan a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil. El 30 de octubre se define el nuevo mandatario de ese país. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Televistazo. Hoy se registraron incidentes en la cárcel de La Tacunga otra vez, ante lo cual se activaron protocolos de seguridad. Establecemos conexión con Francisco Garcés, quien se trasladó a ese punto y nos tiene el informe del caso. Ahora. Alfonso, amigos, buenas noches. Nos encontramos a la salida de la cárcel de La Tacunga, donde esta tarde se produjo un nuevo amotinamiento que se generó a cerca de la 1 de la tarde. Empezó y hasta este momento las unidades de control, tanto de policía como de Fuerzas Armadas, se encuentran todavía en el operativo para intentar controlar este nuevo amotinamiento. La información es restringida por lo pronto y se conoce que una parte del centro carcelario ya ha sido controlado por las fuerzas policiales y militares, pero hay secciones aún que no han podido ser controladas por este operativo. El saldo tampoco se conoce con certeza. Se habla de varios heridos y varios fallecidos. El SNAI, que es el organismo que rige las cárceles del país, ha confirmado hasta este momento solamente 6 heridos, 5 de ellos que han sido atendidos aquí en los exteriores del centro carcelario y uno que ha sido trasladado a una casa de salud acá en la ciudad de La Tacunga. De los muertos posibles fallecidos no se ha indicado nada. La información ha salido de los familiares, que hablan de que han recibido audios e incluso videos de reos que habrían fallecido en este nuevo motín carcelario aquí en La Tacunga. Para conocer un poco de cómo se vivió el ambiente en medio de la tarde cuando se producían los incidentes, nuestro compañero Patricio Viera nos preparó un video que vamos a ver a continuación. Era cerca de las 14 horas de este día lunes, cuando se observaba a varios privados de la libertad sobre el techo del pabellón de máxima seguridad del centro penitenciario Cotopaxi. Las detonaciones de armas de fuego se escuchaban hasta el perímetro externo, mientras aparecían reos en los tejados de mediana y mínima seguridad. Algunos presos escaparon del tiroteo al descender por las paredes utilizando prendas de vestir, elaborando un tipo soga, mientras continuaba el estallido de las armas. Esto puso en alerta a la policía y a los militares, quienes se ubicaron en el cerco exterior para evitar la fuga de los presos. Asimismo, un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona. Ambulancias y motobombas empezaron a llegar hasta el ingreso principal, mientras un contingente de uniformados se formaba para ingresar a los pabellones para restablecer el orden, misión que no se podía cumplir porque continuaban las detonaciones. Las visitas fueron suspendidas y junto al personal administrativo que labora en el centro fueron evacuados. En el momento no nos dan información porque sacaron a todo el personal, no hay nadie allá adentro, no se encuentra nadie que trabaje allá adentro. Pues ahí está mi esposo, no me va a preocupar. Lo que le pase a él a mí me preocupa mucho. Más que todo, ya ayer ya cumplió la sentencia y señor que todavía no me dan la boleta. Hasta el cierre de este reportaje aún no existía un pronunciamiento oficial de las autoridades.
ya está controlado también esta parte del exterior del centro carcelario y, como decimos, la información es lo que los familiares exigen. Eso es lo que se vive hasta este momento aquí en la cárcel de La Tacunga. Ustedes, Alfonso, con más información en estudios. Información y justicia. Muchas gracias Francisco. Y el presidente de la República cesó a los vocales del Consejo Directivo del IES que representaban a empleadores y a afiliados. De esta manera, el gobierno apunta a iniciar una reestructuración de una entidad que tiene problemas que se reflejan en sus cuentas y en la atención, sobre todo médica, para afiliados y jubilados. El tema el gobierno lo manejó en secreto, tanto que ni los involucrados sabían de qué se trataba la convocatoria. Igual que ustedes nos hemos enterado hoy de la forma, pero creemos en el concepto de que la alternancia debe darse. El asunto giraba alrededor de la firma de un decreto ejecutivo y su contenido era un secreto, tanto que el presidente del Consejo Directivo del IES, en términos bastante generales, hacía un llamado a creer en el trabajo que están realizando. El IES no está quebrado como muchos ecuatorianos pensamos. Están rotos los principios de los hombres que han lucrado por tantos años a costas de la vida del prójimo. Pero el evento continuaba y se iban aclarando las cosas. El secretario jurídico leía el decreto 571 y quedaba claro para lo que todos estaban allí. ¿Quién puede entender que ciertos representantes de los afiliados o empleadores se mantengan en sus puestos 10 años o más, contraviniendo claras disposiciones legales e incluso ignorando pedidos de los propios gremios de trabajadores? El presidente es optimista y le apuesta a que con la salida de los actuales vocales que representan a los empleadores y los afiliados, las cosas en el IES van a mejorar. No podemos permitir que una institución tan emblemática y tan querida por los ecuatorianos continúe funcionando infectada por la politiquería y la corrupción. El IES requiere de atención permanente y de una reestructuración urgente en varios niveles. No podemos dejar sola y a la deriva a esa institución. Que están pagando deudas pasadas, dijo, de otros gobiernos, que están solucionando el problema del abastecimiento de medicinas, que están reconstruyendo el IES. La decisión presidencial ya provoca las primeras reacciones y uno de los vocales cesados asegura que la resolución sería ilegal e incluso analiza una posible apelación. Esto mientras el dictamen del presidente establece que en el término de 15 días deberán elegir a los nuevos representantes. Carla Delgado con el tema. Más de 10 años tuvo que pasar para intentar renovar a los vocales del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el caso de César Rodríguez, vocal de los empleadores, su permanencia en el cargo había durado ya 12 años. Esto a pesar de que, según la Ley de Seguridad Social, afiliados y empleadores deben elegir a sus representantes cada 4 años. Rodríguez cuestiona la decisión presidencial de sacarlo del IES. Este decreto regula un artículo 28 de la ley que fue declarado inconstitucional hace más de 10 años. Por tanto, de lo que a nosotros nos parece, el decreto no tiene una base legal sólida, ¿no? Y aseguró que se reunirá este martes con Luis Clavijo, representante de los asegurados, también cesado en funciones, para analizar una posible apelación. Clavijo no ha querido referirse al tema. En el transcurso de esta semana, apenas los abogados nos digan cuáles son las condiciones en que funcionaría una apelación, trataríamos de presentar un recurso de apelación. La polémica sobre la permanencia de los vocales en el cargo se dio luego de que el expresidente del IES, Francisco Cepeda, renunciara, acusándolos de ser los responsables de la ingobernabilidad de la seguridad social. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, critica que haya resistencia a abandonar su cargo. El señor Rodríguez demuestra una desesperación de pretender seguir dentro del Consejo Directivo del IES de manera ilegal. Tanto el vocal de los empleadores como el vocal de los trabajadores
se encuentran de manera ilegítima dentro del Consejo Directivo del IES. Mientras que el presidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas cree que la situación crítica del IES se debe en parte a la falta de decisión política de ambos vocales. La institución tiene que ser manejada por sus propios dueños, que son los afiliados, jubilados y pensionistas del IES. El decreto presidencial establece que en el término de 15 días se deberá elegir a los nuevos representantes. Fausto Salinas continúa como comandante general de la Policía Nacional. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que el presidente Lasso aún revisa el plazo que le dio al comandante para encontrar a Germán Cáceres, que sería el responsable del asesinato de María Belén Bernal. También los dos generales de policía que Lasso habría desvinculado tras el femicidio siguen en el cargo. Fabiola Santana con los detalles. Se cumplen 10 días desde que el presidente Guillermo Lasso dio una semana de plazo para la captura de Germán Cáceres, presunto femicida de su esposa María Belén Bernal en la escuela de policía en Quito. De esto dependía la permanencia de Fausto Salinas en la comandancia de policía, pero Cáceres sigue prófugo y Salinas en el cargo. Por el momento sí, no queremos afectar los procesos que están en marcha. El presidente será el que dé el último plazo allí, porque insisto, son temas importantes que han concitado el interés de toda la ciudadanía y sobre el cual tenemos que dar respuestas. En aquel anuncio, Lasso también pidió al mando policial que ponga a disposición su cargo y ordenó la desvinculación de 2 generales de policía. He dispuesto que los generales Freddy Goye y Giovanni Ponce sean desvinculados de la institución inmediatamente. Sin embargo, los oficiales siguen en el cargo. Este lunes fueron parte de una reunión que encabezó el ministro del Interior, Juan Zapata, quien minutos antes dijo que el presidente anunciará la decisión final, aunque considera que el alto mando debe mantenerse. Yo respetaré mucho la decisión del presidente, nosotros estamos muy alineados en esos conceptos, sin embargo hemos conversado también que en este es el momento de fortalecer y tener la policía completa. El politólogo Santiago Basabe cree que las decisiones no ejecutadas de Lasso ya generan consecuencias negativas en su gestión. Una pérdida en la ya baja credibilidad del presidente, sino que se puede prestar para que se observe eso como tensiones efectivas entre el propio jefe de Estado y el ministro de Gobierno, que acaba de ingresar, el ministro del Interior. Toda la cúpula presentó la baja según Zapata. Será el presidente Guillermo Lasso quien evalúe y tome la decisión final. Esto es, seguir las recomendaciones de su nuevo ministro del Interior o cumplir con lo anunciado días atrás. Y ahora vamos a Brasil para informar sobre las elecciones presidenciales. Definitivamente habrá segunda vuelta entre Bolsonaro y Lula. Juan Carlos Aspero está con nosotros para ampliarnos. Juan Carlos. Sí, Alfonso, amigos, buenas noches. Ni el presidente Bolsonaro ni su contendor Lula da Silva obtuvieron la mayoría absoluta de los votos en la jornada electoral de ayer. Ahora deben convencer a aproximadamente 10 millones de votantes que prefirieron a otros candidatos. ¿Qué dijeron ambos aspirantes a la presidencia de Brasil tras estos resultados? Pedro Jiménez tiene lo último de los sucesos. La prensa brasileña titulaba el resultado de la primera vuelta presidencial como la más reñida desde 1989 y también como un momento de infarto, pues deja a Lula da Silva y al presidente Bolsonaro con un margen mucho menor que el pronosticado por las encuestas. Al final del escrutinio, el izquierdista Lula da Silva obtuvo el 48,43%, el presidente Bolsonaro 43,20% y otros candidatos reunieron 8,73%. 10 millones de votos divididos casi igual entre izquierda y derecha y serán la clave en la definición. De Lula da Silva se había dicho que podía ganar en primera vuelta, pero tener que ir a un balotaje no lo sorprende. Nada acontece por acá. Nunca gané una elección en primera vuelta, dijo. Lo importante es que la segunda vuelta es la oportunidad de madurar las propuestas y la conversación con la sociedad. El presidente Bolsonaro, en cambio, apela a que los votantes mantengan a la izquierda alejada del poder. Me preocupa Brasil perder su libertad. Lo que me preocupa es Brasil perdiendo su libertad, siguiendo pasos a la izquierda en el mismo camino que Venezuela, Argentina, Colombia, Chile y Nicaragua, donde la primera víctima es la libertad de las personas, manifestó.
La primera vuelta del domingo es vista así en las calles. Eu não consigo acreditar en más pesquisas. Yo ya no creo en las encuestas. Bolsonaro podría dar una sorpresa o no. En todo caso, aquí como en el fútbol, el partido no se termina hasta que el árbitro pita el final del segundo tiempo. Pero también hay expectativas en el plano económico. Que el mercado ve ahora una chance de Bolsonaro virar elección. Los mercados están viendo que Bolsonaro tiene la oportunidad de virar el resultado de la elección. En todo caso, esta ha sido muy cerrada y si ganara Lula da Silva, él tendría que mirar hacia el centro. Tem que migrar para el centro. Con esto, el país tendrá que esperar hasta el 30 de octubre para saber quién será su próximo presidente. Corte comercial, amigos, y más adelante habría algunos acuerdos entre el Ejecutivo y la Asamblea para tratar un nuevo proyecto de ley de inversiones. El anterior texto fue archivado. Y también devastación y muerte dejó el paso del potente huracán Ian por la Florida y Carolina del Norte, Estados Unidos. Hay más de 100 muertos. El diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo permitiría el próximo debate y posible aprobación de una nueva ley de inversiones, que es parte fundamental del plan económico del gobierno. Francisco Garcés tiene los compromisos que se anunciaron en el Legislativo. A mediados de septiembre se instaló la mesa de diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo para dar viabilidad a la nueva ley de inversiones, proyecto que inicialmente generó rechazo en la Asamblea, pero que tras el diálogo los acuerdos se acercan. De alrededor de 118 artículos, existe un consenso pleno en los textos en 104 y un disenso que podría ser consensuado ya en el tratamiento de la ley. Respecto de 14 artículos implica casi un acuerdo del 90%. El proyecto incluye temas como la conformación de zonas francas, políticas de digitalización y generación de empleo, así como temas de ordenamiento del espectro radioeléctrico del país. Aunque la mayoría de observaciones fueron ya solventadas, aún hay puntos por resolver. UNES, por ejemplo, dice estar de acuerdo en el fondo de la iniciativa, pero exige que se la envíe como 3 proyectos separados y no como una ley de carácter urgente. Este proyecto debería dividirse en la materia audiovisual, en la materia de transformación digital y en la materia de zonas francas. Mientras Pachacutic aún cree que se lo debe pulir para garantizar los derechos laborales. No estaremos de acuerdo que se implemente una zona franca y por esa razón se vaya a vulnerar los derechos laborales y otros derechos. Pese a ello, la mesa técnica conformada trabajará hasta este martes para tratar de pulir las diferencias. Un proyecto que va a permitir que podamos tener soluciones en materia de inversión, generación de empleo y transformación digital. El miércoles el anteproyecto será entregado al Ministerio de Gobierno para que en los próximos días el Ejecutivo lo regrese a la Asamblea como un proyecto de carácter económico urgente. Fernando Villavicencio entregó a la Fiscalía el informe sobre las irregularidades detectadas en el contrato y en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Considera que debe investigarse a Rafael Correa, a Lenny Moreno y a sus funcionarios por delitos como peculado y asociación ilícita. Nos informa Jacqueline Rodas. Fernando Villavicencio se quedó con el informe en sus manos, luego de que el pasado jueves la Comisión de Fiscalización bloqueara el tratamiento del documento sobre las irregularidades en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Esto gracias a los votos en contra del correísmo y la abstención del oficialismo. Ahora entrega el informe de 350 páginas a la Fiscalía, con su firma y la de los legisladores Bruno Segovia y Pedro Velasco. Nosotros el día de hoy estamos pidiendo a la Fiscalía la acción penal en contra de las autoridades del gobierno de Correa y del gobierno de Moreno. Asociación ilícita, delincuencia organizada, porque queda claro, por ejemplo, que las autoridades del gobierno de Rafael Correa conocían hasta el año 2014-2015 que el acero que vino de China tenía fallas de origen. El caso Coca-Codo Sinclair tiene directa relación con el caso INA Papers. Según Villavicencio, ahí cabe otra acción penal. Ese pago de sobornos justamente se hizo
en el marco de la negociación del contrato y de la línea de crédito. Pagó Sinohydra de China, pero luego fueron cargados al costo del proyecto Coca-Cola Sinclair. Es decir, estamos hablando de un delito de peculado. Desde marzo de 2019, la Fiscalía investiga el caso por los delitos de cohecho y lavado de activos, pero aún no hay resultados. 2 muertos y 3 heridos es el saldo de un ataque criminal ocurrido la noche de este domingo en Yaguachi. Bessie Granja viajó a ese cantón de Guayas y nos presenta el siguiente informe. La escena expone el nivel de violencia con el que actuaron los agresores. Totalmente calcinadas quedaron una camioneta y 2 motos en el ingreso al cantón Yaguachi, provincia de Guayas. El ataque ocurrió la noche de este domingo. Videoaficionados captaron a los vehículos envueltos en llamas. Quienes habitan en esta zona reportaron una intensa balacera antes de la incineración de este vehículo y de las 2 motocicletas. Ahora aquí solo existe temor ante el ataque criminal. 2 personas murieron por los proyectiles y 3 permanecen con heridas de gravedad en hospitales de Milagro y Guayaquil. Entre ellas hay un policía. Alberto Salazar señala cómo las balas ingresaron por el cerramiento de su vivienda. Él junto a su esposa escucharon las detonaciones. Una balacera de allá y de este lado. ¿Y con miedo ustedes? Con miedo la señora, yo estábamos durmiendo ese rato. ¿Nunca ha pasado esto? No, primera vez. Una vecina del sector asegura que fueron momentos de terror los que se vivieron. Hasta los perdigones llegaron a mi casa también porque hubo unas balaceras y creo que la gente estaba asustada, armada aquí, la gente no sabía ni a dónde correr. El jefe de la DINASET de la subzona Guayas, Marco Proaño, lidera las investigaciones sobre este hecho violento. Aquí en este lugar se habría producido un enfrentamiento entre bandas organizadas. Como estaban armados estas personas, habrían disparado y se produce un enfrentamiento. Además, detalla que un fallecido y un herido tienen antecedentes penales. Según la policía, en el sitio se encontraron unos 50 restos de bala. Las indagaciones continúan para identificar a más implicados en este ataque. Volvemos a nuestro país. El sector turístico proyecta ingresos entre 30 y 50 millones de dólares por la final de la Copa Libertadores que se desarrollará en Guayaquil a finales de este mes, precisamente. Sin embargo, tanto para este gremio como para las autoridades, se prioriza los planes para garantizar la seguridad de los más de 50,000 visitantes que lleguen al país. José Carlos Alvarado con un reporte sobre este tema. Empieza la cuenta regresiva para la final de la Copa Libertadores que de forma definitiva se jugará en el Estadio Monumental de Guayaquil. Y por eso el sector hotelero ya reporta el 100% de ocupación para la víspera de este evento a realizarse el 29 de octubre. Más de 50,000 visitantes esperan en el país por la final. Una masiva e inédita llegada de turistas para Guayaquil, como indica Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. Por eso proyecta que los ingresos para su sector fluctúen entre los 30 y 50 millones de dólares. Una cifra que no solo se quedará en Guayaquil. Aquí ganan las farmacias, centros comerciales, los taxis, todos ganan. Vienen 50,000 personas del extranjero. Muchos vienen por carros, muchos vienen por avión, vienen convoy de buses. El sector turístico mira con atención los planes para garantizar la seguridad tanto de los turistas como de los establecimientos. El alto flujo de personas en Guayaquil se concentrará principalmente en el centro y en la Víctor Emilio Estrada en el norte, por lo que habrán dispositivos de seguridad para atender las novedades que surjan, como explica Cristian Cherres, de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Vamos a tener instaladas 26 alarmas comunitarias, podrán acceder al servicio que presta esta alarma comunitaria. Y también, como es de conocimiento, hemos desplegado mayor cantidad de cámaras a lo largo de todos los recorridos. Las autoridades aseguran estar trabajando por este ámbito. Una de las principales acciones tendrá que ver con el aumento del personal policial en la ciudad, pero aún no se establece el número de uniformados que reforzarán la vigilancia. Tenemos que determinar aquello porque no podemos perder la capacidad operativa de la ciudad, pero sí queremos darle la tranquilidad de que este evento, que va a ser un espejo de Ecuador al mundo, salga obviamente con la efectividad que queremos. Varios eventos en la vía pública se anunciarán durante los próximos días para aficionados y visitantes por la final de la Copa.
Corte comercial, amigos. Después un informe especial. Miles de carros y motos de la policía en precarias condiciones. Encontramos un cementerio de patrulleros en Milagro, provincia del Guayas. Retomamos la información para actualizar qué es lo que ocurre en este momento en el Centro de Privación de Libertad en Latacunga. Y nuevamente establecemos conexión con Francisco Garcés para que nos informe lo último que se conoce sobre los incidentes en esa cárcel. Francisco. Sí, Alfonso y amigos, buenas noches. Nos volvemos a conectar desde las afueras de la cárcel de Latacunga para actualizar la información de este nuevo motín carcelario que se produjo durante la tarde en este centro de la provincia de Cotopaxi. La información oficial de la SNAI, varios fallecidos hasta el momento ha dejado este incidente. No han precisado el número, se está realizando al interior el cotejamiento de datos para verificar el número de fallecidos. Esta es la información que maneja el SNAI y 9 heridos que según las autoridades han sido atendidos, varios de ellos al interior de este centro y otros trasladados a diferentes casas de salud para ser tratados por sus heridas. El SNAI y las autoridades presentes aquí en este centro carcelario ha afirmado que ya se tiene el control total de los pabellones de la cárcel de Latacunga. El operativo se mantiene, al interior está un fuerte contingente policial y al exterior también se turnan la policía y las Fuerzas Armadas para evitar cualquier incidente en los exteriores de la cárcel de Latacunga. Les contamos que hasta finalizar la tarde se mantuvo la tensión aquí, sobre todo porque se seguían escuchando detonaciones de armas de fuego. La policía ingresó de a poco utilizando sobre todo gases lacrimógenos para controlar los incidentes. Este es el saldo preliminar hasta el momento. Uno de los fallecidos, se ha dicho aquí, sería Leandro Norero. A continuación vamos a escuchar las declaraciones de Jorge Flores, el subdirector del SNAI. Debemos informar que lamentablemente existen personas fallecidas, personas privadas de la libertad que han fallecido y personas heridas. En ambos casos los protocolos se encuentran activados y de lo que podemos conocer preliminarmente, el ciudadano Leandro Norero estaría entre las personas víctimas. Por el personal de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Derechos Humanos, se encuentra brindando la atención debida a los familiares y a las personas privadas de la libertad. Como les decíamos, no se ha precisado aún el número o quiénes serían los fallecidos, más allá de lo que ha confirmado SNAI de que uno de ellos sería Leandro Norero, quien estaba interno aquí en la cárcel de Latacunga. Pero para conocer quién es este personaje y cuál ha sido su participación en actos delictivos, Diego Cuenca nos preparó un reportaje que vamos a ver a continuación. La imagen de Leandro Antonio Norero Tigua se hizo pública a sus 35 años por ser uno de los principales narcotraficantes de Ecuador. Ocurrió el pasado 25 de mayo, cuando la policía ejecutó una serie de allanamientos en Guayas, uno de ellos dentro de esta casa donde residía, ubicada en una urbanización del Cantón San Borondón. Las primeras evidencias fueron cerca de $7 millones en efectivo, lingotes de oro, relojes, joyas, que sumaron un total de $10 millones que no pudo justificar. Eso marcaba la ruta de la investigación que lo señaló como miembro de una red de lavado de activos, por lo que fue a prisión. Estuvo casi 5 meses tras las rejas, hasta ese lunes que extraoficialmente se conoció que habría sido asesinado. Ahora solo queda el historial delictivo de Norero, que según agentes, a través de sus actividades ilícitas, financiaba las acciones de 4 bandas narcodelictivas que operan en el país y que son identificadas como los brazos armados del cártel Jalisco Nueva Generación. La unidad antinarcóticos estima que Norero enviaba desde el puerto de Guayaquil unas 10 toneladas de cocaína cada mes, con el soporte de una red que incluía funcionarios y también policías. Mandaba cargamentos de cocaína al exterior. Norero enfrentó 2 juicios, uno por robo agravado y otro por narcotráfico, en el que fue declarado inocente en 2018. Asimismo, fue buscado por las autoridades peruanas como parte de una investigación por tráfico de drogas.
pero despistó a las autoridades de ese país, simulando su muerte durante el inicio de la pandemia de COVID-19. Hasta esta hora, los familiares de los reos se mantienen aquí a las afueras del centro carcelario de La Tacunga, exigiendo que las autoridades les den información sobre lo sucedido y les actualicen el estado de sus parientes internos en este centro. Sin embargo, las autoridades han dicho que no se puede todavía dar información precisa hasta que terminen los trabajos de identificación y cotejamiento de información al interno del centro. Es lo que ha sucedido durante esta jornada y todavía el operativo policial y militar se encuentra en marcha. Alfonso, tú desde Estudios sigues con más información. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Francisco, por estar pendiente ahí de los acontecimientos que allí se dan. Y ahora vamos a hablar algo de la policía en nuestro informe especial que estamos iniciando en este lunes aquí en esta emisión de Televistazo. Al pie de las unidades policiales se destruyen los patrulleros por falta de mantenimiento y recursos para repararlos. Son más de 14.500 carros y motos que hay en todo el país, de los cuales el 30% no funcionan, están dañados. En algunos casos los uniformados tienen que poner de su propio dinero para arreglarlos. Diego Cuenca recorrió localidades de la provincia de Los Ríos y Guayas y pone al descubierto el combate desigual contra la delincuencia. Tienen la obligación de combatir la delincuencia, pero todo se frustra cuando el patrullero que usan deja de funcionar. Como estos uniformados que llegaron hasta este taller, porque el vehículo ya no les sirve. Ocurrió en Milagro, en Guayas. ¿Que se les apagó? Aquí andábamos normal y se apagó. ¿Y que estaban en algún procedimiento, no? Sí, estábamos saliendo recién a trabajar. Lo habían reparado en varias ocasiones, pero esta vez no había remedio, dijo el mecánico que los atendió. Esto pasa por falta de mantenimiento de los vehículos. No hubo nadie quien los remolque. Abandonaron el vehículo y se fueron en otro patrullero que los fue a recoger. Estaban incómodos porque no querían que descubramos lo que ya sabíamos. Cerca del sitio se almacenan decenas de carros policiales dañados, destruidos, que pertenecen a localidades de la provincia de Los Ríos y Guayas. Están en un canchón ubicado en el sector conocido como San Miguel, en Milagro. Aunque querían evitar que grabemos, detectamos que al menos 30 vehículos ya no servían. Luego de recorrer varias unidades policiales, llegamos a esta localidad y hallamos este inmueble que está cercado, lo que parecería ser una especie de cementerio, pero de vehículos. Son patrulleros que están completamente destruidos, que deberían estar en las calles sirviendo a la ciudadanía, pero en estos momentos están inservibles. Es solo la punta del iceberg. El parque automotor de la Policía Nacional, que en todo el país se cae a pedazos y no ha sido renovado desde el 2017. El ahora exministro del Interior dijo que a escala nacional hay 14.542 carros y motos. De esos, aproximadamente entre el 30% se encuentran en estas condiciones y esperamos rehabilitar un 10%, de tal manera que el 20% que quedaría restante, que son cerca de 2.000 patrulleros, los podamos ya ir renovando cada año. Los uniformados que prefieren ocultar su identidad denuncian que son ellos los que tienen que poner de su dinero para repararlos o buscar que la empresa privada los ayude. Si el daño excede en cantidades que no podemos costear, lamentablemente la unidad queda inhabilitada, queda estacionada. Llegamos a Quevedo, el cantón más violento de la provincia de Los Ríos. De 189 vehículos, 51 de ellos no funcionan. Están abandonados en los patios de la comandancia. Y hay otros esperando ser reparados en talleres como el de Washington. Nosotros recibimos más o menos 10, 12 carros al día. De policías. Por ejemplo, este mismo carro que está aquí al lado derecho viene por un cambio de batería. La mayoría de los patrulleros están viejos. Prácticamente es una flota antigua, unos por cambios de aceite, otros por cosas más graves que se quedan un tiempo más. En los cantones Ventanas y Quinsaloma, la situación es crítica, porque para ambas localidades solo hay 9 patrulleros en circulación. Otros 18 carros y motos están dañados, no tienen radio, sus muebles podridos
Y para que un policía abra la puerta del carro, necesita utilizar un alambre. Se las ingenia, porque si no tienen que trabajar a pie. Prácticamente solo hacemos actos de presencia, pero no podemos competir, no tenemos unidades que nos rindan a lo que llamamos una persecución. Lo mismo ocurre con los agentes motorizados en todas las provincias. ¿Qué pasa si se le daña una llanta o alguna de las luces de la moto? Hay veces que nosotros tenemos que pagar por nuestra cuenta porque para el mantenimiento es un trámite. Si se me daña mi moto, tengo que salir a patrullar a pie. Cuando se daña el motor, nos entregan a los 3 meses. Mientras en Durán, San Borondón y Guayaquil, 800 patrulleros y motos no funcionan. En esa última ciudad, un auto policial se dañó en pleno centro de Guayaquil. Ese video se difundió en redes sociales. ¿A dónde hemos llegado? Ahora los presos se bajan y empujan el carro. Mientras en un inmueble ubicado en el sector La Atarazana, almacenan cientos de motos de la policía. Están en este taller esperando ser reparadas. Evitaron que grabemos, pero los encargados nos comentaron que al menos 40 de esos vehículos llegan cada semana porque tienen desperfectos o porque ya no sirven. Bueno, esta es una situación que tiene que cambiar. No podemos tener una policía desarmada de sus principales implementos para efectuar patrullajes, vigilancia, etcétera, ¿no? Esperemos que con la presencia del nuevo ministro se agilite este proceso de reparación o de compra de nuevos vehículos. Las dos provincias donde encontramos estos patrulleros y motos sin mantenimiento y que les hemos presentado en la entrega de hoy, están en dos de las provincias más peligrosas del país. Un desafío para usted. Entre con su celular a ecuavisa.com apuntando a este código QR que ahora proyectamos en su pantalla y conozca cuáles son las zonas rojas del país donde hacen falta estos 4,000 patrulleros y motos que se pudren ahora parqueados. Mañana, una investigación de Ecuavisa refleja que muchos agentes salen a patrullar con chalecos caducados. Incluso cuentan con un número limitado de balas que en caso de utilizar deben reponer de su propio bolsillo. Por ejemplo, este chaleco con la placa me costó $300. ¿Usted compró ese chaleco? Así es. Y debería ser al contrario, que el Estado le dé a usted. Claro, pero Es que a veces no hay dotación y por seguridad propia uno invierte. Un informe especial de Televistazo, mañana a las 7 de la noche. La policía desarticuló a organizaciones criminales que se dedicaban a extorsionar a comerciantes, autoridades judiciales y políticas en la provincia del Guayas. Entre los capturados hay un hombre que amenazaba a un fiscal del Cantón Milagro, a quien le pedía hasta $5,000 para no atentar contra su familia. Diego Cuenca nos informa que el alcalde de un cantón en Guayas también está entre los afectados. La policía capturó a 16 personas acusadas de extorsionar a comerciantes. A 8 de ellas las detuvieron en el sector Esmeraldas Libre, en el sur de Guayaquil. Esta organización se dedicaba básicamente a las vacunas. Pedían diferentes montos, todo dependía justamente del perfil de la persona. Hablamos desde $10, $15, $100, hasta $500, eso depende. Algunos semanales, algunos ya son el tema mensual. Otro de los detenidos es este hombre de 29 años, principal sospechoso de extorsionar y amenazar de muerte a un fiscal del Cantón Milagro, a quien le exigió dinero para no secuestrar a sus hijos. De llamar a sus víctimas exigiéndole cantidades que van de entre $500 a $5,000. Para no atentar contra la vida de ellos, les pedía que haga depósitos bancarios. La fiscalía informó que una jueza dictó prisión preventiva para Javier Andrés CMG por presunta extorsión. El mismo sujeto habría amenazado también al alcalde de un cantón de la provincia de Guayas. Tenía varias personas, varios perfiles que eran entre autoridades como fiscales, alcaldes, dueños de locales comerciales. Un aproximado de unas 7, 8 afectados en diferentes cantones. El operativo se extendió a Quito, donde aprendieron a esa mujer que prestaba su cuenta bancaria para que las víctimas depositen el dinero. Y la mujer en Quito recibía el dinero de esta persona. Entonces, una vez que recibía el dinero, le daba
le daba el visto bueno al individuo y el individuo procedía ya a no mandar mensajes extorsivos. Las autoridades están tras la pista de otros sospechosos que tendrían relación con las extorsiones bajo la modalidad vacunas en varias localidades de Guayas. El riesgo país de Ecuador sigue subiendo. Inició el mes de octubre con más de 1.700 puntos. Es uno de los más altos de la región latinoamericana. ¿Pero a qué se debe? Pues Juan Carlos Esprúa nos va a contar que aún hay incertidumbre sobre la situación sociopolítica del país. La mirada de los inversionistas y entidades financieras en el exterior están puestas en Ecuador en el inicio del último trimestre del año. Los datos del Banco Central revelan que el riesgo país de Ecuador, el indicador que mide la posibilidad de que una nación pueda cumplir con el pago de sus deudas, sigue en aumento. Este 2 de octubre llegó a los 1.753 puntos, siendo así el tercero más alto de Latinoamérica. Pero pese a la renegociación de la deuda con China, a una mayor recaudación de impuestos y a la buena relación con los organismos multilaterales, ¿cuál sería la razón? Si usted conversa con los principales organismos internacionales, le van a garantizar que la sostenibilidad de la deuda pública del Ecuador es viable, se ha fortalecido. Sin embargo, debido a la coyuntura política luego de las paralizaciones, esto ha afectado al riesgo país. De hecho, el riesgo país es el más alto desde que comenzó el gobierno del presidente Guillermo Lasso. El 24 de mayo de 2021, cuando fue posesionado, se ubicó en unos 700 puntos. Cerró junio de este año tras el paro nacional con más de 1.100 puntos y comienza octubre superando los 1.700 puntos. Es porque el mundo nos ve con más riesgo en cuanto a pago, en cuanto a seguridad jurídica, en cuanto a certeza de recuperación de inversiones. Y por eso es que hay que trabajar en que estas medidas no se den, en que las paralizaciones, en que la desestabilización no se dé. La directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano relaciona al riesgo país con la percepción que tienen algunos turistas sobre Ecuador. Es exactamente lo mismo, si lo vemos de una u otra forma, es cómo nos proyectamos al mundo y debemos trabajar para proyectarnos al mundo con tranquilidad, con claridad, con certezas, para que seamos atractivos y para que podamos generar más riqueza. Mientras el riesgo país siga subiendo de puntaje, mayor será la tasa de interés o castigo para Ecuador en caso de que el gobierno decida adquirir nueva deuda. Octubre es el mes internacional contra el cáncer de mama, por lo cual en Quito se reunieron mujeres de 10 provincias para visibilizar su lucha y las situaciones que atraviesan. Reclaman por falta de tratamientos oportunos y medicinas. Byron Andino nos muestra sus pedidos a las autoridades para que se cumplan sus derechos. Son guerreras porque no se han dejado vencer ante el cáncer de mama. Al contrario, indican que esta vez fue motivo de su encuentro para representar a las pacientes de costa, sierra y Amazonía. Hoy estoy aquí en representación de esas 8.000 mujeres que son diagnosticadas año tras año con cáncer de mama y no han recibido medicación oportuna. No quieren ser una estadística, sino ejemplo vivo de acción y lucha por sus derechos a la salud y la vida. Pacientes que nos derivan meses de espera y tenemos una enfermedad que no espera, es una enfermedad que avanza. Desde la Fundación Jóvenes contra el Cáncer apoyan a estas mujeres empoderadas, a la vez que cuestionan que en Ecuador lo que ha predominado es la falta de prevención y tratamiento oportuno ante esta enfermedad, pues el 47% de los diagnósticos ha sido en un grado avanzado que pone en riesgo a la vida. Pero si no hay mamógrafos, si están los equipos obsoletos, no funcionan, si las citas les dan para 3, 4, 5 meses, si no hay medicamentos 3, 4, 5 meses, ¿de qué esperanza de vida estamos hablando? Dávila recuerda que hay personas que padecen más que otras por su condición social, económica e incluso geográfica, porque viven en ciudades donde no hay disponibles los tratamientos. Cáncer, enfermedad catastrófica, amputaciones, hijos sin trabajo y de fuera de la ciudad. Estas son parte de las mujeres que combaten a diario contra el cáncer, piden prevención oportuna y que el Estado cumpla sus derechos y ayude sobre todo a quienes más lo necesitan. Más información para ustedes. La policía confirmó la muerte de Roger Llerena Prieto,
alias La Morsa, quien tenía varios antecedentes penales y era uno de los líderes de una organización narcocriminal en el sector de sociovivienda en Guayaquil. Allí causaba zozobra entre los habitantes y se lo investigaba por el secuestro y extorsión a taxistas. Nuevamente una balacera causa alarma en Sociovivienda 2. Allí ni la intervención implementada por policías y militares desde septiembre de este año frenó un triple asesinato en este sector del noroeste de Guayaquil. 2 adultos y un adolescente de 16 años murieron a tiros la noche de este viernes, cuando estaban a bordo de un auto. Una de las víctimas es Roger Llerena Prieto, alias La Morsa, cabecilla en esa zona y vinculado a la peligrosa banda Los Lobos, pues tenía un tatuaje característico a esta organización criminal. A sus 27 años registra un largo historial en el sistema judicial, como detalla la policía. Él empieza una carrera delictiva en donde ya pudo ser visible desde el año 2016, en donde fue detenido por tenencia y porte de armas de fuego en el sector del Suburbio que pertenece al distrito Portete. Luego de eso, también en el 2021 nuevamente repite el mismo accionar delictivo, de lo que fue detenido por la Policía Nacional asaltando un bus. De ahí tenemos una tenencia y porte de armas ya en el espacio de sociovivienda. Al fallecido también las autoridades lo vinculaban con las balaceras que se registraron semanas atrás y que generaron zozobra en Sociovivienda 2. Incluso la policía lo indagaba por el presunto secuestro a taxistas. Conocemos de que estaban al acecho de esta persona justamente por su nivel de violencia y el poder que estaba adquiriendo en este sector de sociovivienda. Pero también las autoridades investigan otros sicariatos en el Suburbio, Nueva Prosperina y Durán, con lo que la cifra de muertes violentas llegó a 1098 en lo que va de este año. Bueno, con música y juegos pirotécnicos fue reinaugurado el mirador de El Turi este fin de semana en Cuenca. Este renovado lugar tiene un financiamiento, unos arreglos que han tenido un financiamiento de $1.400.000. Las autoridades municipales de El Turi buscan con esta obra activar el turismo y la economía del pueblo. El cielo cuencano se llenó de luces artificiales para dar inicio a la reapertura del nuevo mirador de Turi, completamente renovado y modernizado. Un espacio importante para la ciudad donde todos los turistas y visitantes que vengan a la ciudad de Cuenca no pueden perderse de este lugar, donde la gastronomía, la vida nocturna y sobre todo donde podemos observar a la cuenca turística, a la cuenca colonial, a la cuenca patrimonial. Antes el sitio turístico tenía 25 metros de largo, pero ahora es de 190 metros. Cuenta con una capacidad para 5.000 personas. Sí, va a dinamizar la economía de todo nuestro pueblo, de toda nuestra gente emprendedora que se está preparando día a día con el tema de servicios. Y eso es para dar una buena atención, una buena imagen a todos nuestros visitantes. Fue una noche especial que se vivió en familia y entre amigos en medio de música. Ay, está súper chévere. Me gusta que ahora han innovado bastante esto del mirador. Wow, yo quedé en realidad sorprendida y muy animosa porque igual están en un tremendo concierto y qué emoción. Mi impresión creo que es increíble, algo que hay que visitar, algo que tienen que conocer todos los ecuatorianos y es un atractivo turístico muy, muy bueno para Latinoamérica y para toda la gente, la verdad. Con este proyecto, los bares, restaurantes y artesanos tendrán una nueva oportunidad de reactivarse económicamente en estos 2 feriados del 9 de octubre y 3 de noviembre que esperan recibir visitantes nacionales y extranjeros. La ciudad de Quito posee 400 hectáreas de cultivos de café arábigo de altura. Este es un tipo especial de café que se exporta a Japón, Suiza, Alemania y a Estados Unidos. Fabiola Santana recorrió algunas fincas y nos muestra qué es lo que hace distinta a esta variedad de café. El sabor del café quiteño es reconocido y adquirido por los mercados asiáticos, europeos y norteamericanos.
En la finca agroturística Casa Rumicitana de la parroquia Nanegalito se ubica la menor extensión de cultivo, pero también el mejor pagado del noroccidente. ¿Por qué? Por su calidad. Puede cobrar sabores que varían según la forma en que es colado. Dulce si es a presión y a mandarina si es bajo el mecanismo de remolino. Se exporta a Japón y Estados Unidos. La propietaria dice que su secreto es la selección grano por grano. La pasión, porque si uno no pone corazón y pasión y gusto, no sale el café como el que ustedes han tomado. Además, su cultivo es 100% orgánico, pues elaboran sus fertilizantes. Le devolvemos a la tierra lo que le sacamos. Avanzamos a la parroquia Nanegal al occidente de Quito. Aquí están las fincas de Henry Gaibor, un cirujano retirado que se apasionó por el cultivo. Anualmente exporta 500 quintales. Su producción es dividida por lotes con diferentes variedades, sabores y aromas. Y lo que sí podemos decir que sí hemos hecho muy bien la tarea, porque en pocos años creo que producimos muy buen café. Él empezó con 2 hectáreas y ahora son 19. A sus propias semillas las pone en cubetos. Crece la planta y cuando alcanza los 30 centímetros la siembra en el lote. El café comienza realmente a producir a partir de los 2 años, es una parte, y al tercer año es la mayor, ya una producción real. Aquí en el noroccidente de Pichincha, cada hectárea da entre 25 y 30 quintales anualmente de café pergamino seco y cada planta alrededor de 2 libras. Además, por su ubicación en los bosques del Chocó andino, el grano eleva su calidad. Son cafés más afrutados como los lojanos, o cafés más achocolomelatados como los cafés de Manabí, pero estos cafés de aquí de Quito tienen otras características peculiares, especialmente porque son cafés más dulces. Quito cultiva 400 hectáreas de café y busca abrirse nuevos mercados en el mundo con sus sabores y aromas únicos.